hacer una pequeña variación en cuanto a eso, en el sentido de que vamos a ponderar, son, digamos, 20 puntos de asistencia, que esos se los van a ganar ustedes. Al momento que mi auxiliar, que es Jorge, él me va a pasar el reporte de que si ustedes asistieron a todas las clases, ¿verdad? Si tienen el 100% de asistencia, pues tienen esos 20 puntos. El examen final 30 y como les digo, un parcial de 50 que en ese sentido, pues hoy vamos a dejar el trabajo, ¿verdad? Que va a tener una ponderación de 20 puntos. Vamos a dar 10 puntos por las personas que sean proactivas dentro de la clase, de las clases, ¿verdad? Es decir, que tengan una participación efectiva. Jorge está anotando en ese sentido las intervenciones que ustedes tengan y pues les quería comentar en relación al examen parcial. Hoy les voy a dejar, eh, sí les voy a suplicar que el día de hoy ustedes pongan mucha atención al tema que vamos a tocar, que es el de política criminal, ya que en base al tema que vamos a platicar hoy van a realizar un trabajo como fecha máxima para entrega este domingo 15 de diciembre a las 23:59 se cierra la entrega. Eso se va a colocar las instrucciones en Classroom. Yo les voy a explicar más o menos, por eso necesito que pongan atención a la clase del día de hoy, ya que sobre lo que hoy el tema es política criminal y sobre este tema les voy a solicitar que ustedes me hagan un planteamiento de acuerdo a lo que vamos a platicar el día de hoy en relación a qué noción ustedes plantearían para que el Estado lo aplique como política criminal. Eh, digamos, el ensayo que tienen que hacer. Licenciado, Hola. disculpe, ¿cuándo es el Uh-huh. límite de cuándo se tiene que entregar el trabajo? Domingo 15 a las 23:59. Entonces, digamos, máximo de 3 hojas. 3 hojas máximo, tamaño carta. Letra Arial 12. Espacio 1.5. Y lo van a subir ahí en Classroom, ¿verdad? Entonces, la idea es que en base a lo que platiquemos hoy, ustedes hagan una pequeña propuesta, ¿verdad? Por eso les solicito que pongan atención a la sesión del día de hoy y pues al final pues vamos a ver si tienen algunas dudas en relación al trabajo que se debe de presentar. Vamos a iniciar en este momento.
Perdón, yo creo que no escucharon. Yo creo que tenía el micrófono apagado, ¿verdad? Entonces vamos a empezar otra vez. Como les decía, ¿verdad? Básicamente la política criminal, como se enmarca, está formulada bajo el criterio ordenador de la Constitución Política de la República de Guatemala y todos los instrumentos pertinentes de derecho internacional suscritos por el país, así como atendiendo el resultado de las consultas que se hicieron a los diversos sectores sociales del país, religiosos, empresariales, institucionales y autoridades de los pueblos indígenas. En ese sentido, ¿verdad? La política criminal, ¿en qué va enmarcada? En que la misma es formulada por el Estado, siempre tomando en consideración a la constitución política de nuestro país. Que ustedes recuerdan, la pirámide de Helsen va en una parte superior, ¿verdad?, de todas las leyes, y de igual manera se toma en cuenta los distintos instrumentos o tratados a los que en nuestro país pues se encuentra adscrito, ¿verdad? Y también derivado de las, en este caso, las opiniones que en un dado momento dan los diversos sectores del país, ya sean religiosos, tanto Iglesia Católica como evangélica. Y si ustedes muchas veces han escuchado, ¿verdad?, que también parte de estas opiniones las rinden, digamos, la sociedad civil, que ustedes la ven representadas a través de distintas ONGs o instituciones o grupos determinados, también los grupos empresariales, institucionales y autoridades de los pueblos indígenas. ¿Y esto por qué? Porque se respeta mucho la opinión, ¿verdad? Y ya más adelante ustedes van a entender la razón del por qué, ¿verdad? Siempre la política criminal, ¿en qué va enmarcada? En que el Estado va a establecer un planteamiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se va a establecer ciertas prácticas o ciertas políticas que van encaminadas a atacar los distintos fenómenos criminales que atentan contra los bienes jurídicos que se establecen en nuestro Estado, ¿verdad? Alguien que me pueda recordar, cuando hablamos de bienes jurídicos tutelados, ¿a qué nos referimos? Adelante. Sí, buenas noches, licenciado. Son derechos inherentes a la persona humana y generalmente están relacionados con la vida. Pero aparte de esto, fíjese que yo quería hacer una consulta antes de seguir adelante. En el sentido de lo que usted mencionaba, digamos, de los pueblos indígenas, de la situación de los derechos humanos, de la política criminal, yo quería consultar al licenciado si, por ejemplo, cuando se aplican castigos mayas y esas situaciones que se dan en los pueblos indígenas, yo siempre lo he considerado como una situación de venganza privada y se supone que dentro del derecho penal esta situación está prohibida. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de ello? Sí, ok. Sí, fíjense que si leemos la ley del organismo judicial, establece y nos regula las fuentes del derecho. Y dentro de las fuentes del derecho se regula la costumbre. Ya existen sentencias de la Corte de Constitucionalidad enmarcadas, ¿en qué sentido? En que los juicios mayas o de las distintas comunidades son válidos. Es decir, que si una comunidad indígena ejerce un juicio maya y se emite un castigo, por ejemplo, que ustedes escuchan en las noticias, que le dieron 20 latigazos, 50 latigazos, o por ejemplo, que si se robaron, un vecino se robó unas gallinas, digamos, la sentencia que emite la comunidad o los líderes indígenas es que restituya las gallinas y que dé, digamos, 5 gallinas más. Ya existe sentencias de la Corte de Constitucionalidad que incluso ya constituye jurisprudencia en el sentido de que es válido y que no se puede iniciar una persecución penal por parte del Ministerio Público. Les voy a buscar los números de sentencia y se los voy a compartir, ¿verdad? Para que ustedes los tengan, ¿verdad? Pero ya hay sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad en ese sentido. Ok, muchas gracias, licenciado. Fíjese que yo sí entiendo la situación esta y la jurisprudencia, pues obviamente pasa a formar parte del ordenamiento jurídico. La situación es que, ahora digamos, usted me dice mi opinión, si usted me dice mi opinión personal, ¿sí? si a usted le interesa, pues mire, yo soy del criterio de que, derivado de que, digamos, nuestros pueblos indígenas tienen sus costumbres y son parte de nuestra cultura,
yo lo considero válido. ¿En qué no estoy de acuerdo yo? Pero es mi opinión muy personal, en el sentido cuando se dan los casos de violación, porque se ha suscitado. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, que a veces se obliga a que el abusador o violador contraiga nupcias con en esta persona, la agraviada, para solventar la situación, y es más, le fijan como sentencia que ofrende o que dé a la familia cierta cantidad de dinero o quizás algún producto o reces, ¿verdad? En esa parte tal vez yo sí no estoy de acuerdo. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Adelante, compañero. Buenas noches, compañeros. Me parece muy interesante este tema. ¿Se podría tomar en este caso el castigo Maya, por decirle, como una medida desjudicializadora, en el sentido que no se puede perseguir, por ejemplo, alguna falta, algún delito 2 veces? Entonces no sé si se puede aplicar un precepto algo similar a esta situación, Lick. Sí, de hecho, como les comentaba, con las sentencias ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad en las cuales, no obstante que hubo previo un juicio Maya y una sentencia, y digamos los ancianos o ancestros de las distintas comunidades emitieron el juicio y castigaron al agresor, se trató de iniciar una persecución penal, interpusieron un amparo y el amparo fue declarado con lugar, en el que era válido el juicio que se emitió por la comunidad maya, es decir, que no se podía iniciar una persecución penal por parte del Ministerio Público. Gracias, Lick, muy amable. Adelante. Buenas noches, licenciado, compañeros. Pues, continuando con el tema de pues, lo que usted decía, ¿verdad? Los bienes jurídicos tutelados, estamos hablando de la vida, la libertad, del patrimonio, la seguridad, la salud. Únicamente, licenciado, gracias. Ok, muy bien, gracias. Ahí nos amplió el compañero un poquito más en relación a los bienes jurídicos tutelados, que efectivamente pues no únicamente abarca la vida, sino hay otros bienes. Recordemos que todos los tipos penales van enmarcados a un bien jurídico que los protege. Por eso vemos los distintos títulos que conforman todo el cuerpo del Código Penal, ¿verdad? Por ejemplo, los delitos contra la propiedad, los delitos contra la vida, los delitos contra la administración de justicia, que todos esos se refieren a los bienes jurídicos que protege el Estado. Adelante, ¿quién más tiene levantada la mano? Puede opinar. Buenas noches, licenciado. Son también todos aquellos derechos que son inherentes al ser humano. Como bien lo decían los compañeros, el derecho a la vida, a la educación, etcétera. Ok, muy bien. Pues entonces, básicamente, digamos, la política criminal, pues ese es el concepto, ¿verdad? Si les viniera alguna pregunta en el parcial en relación a qué es la política criminal, pues aquí algo que quiero que ustedes tomen en consideración, que yo lo que necesito de ustedes no es una respuesta o que ustedes se memoricen lo que están viendo en la diapositiva, sino lo que a mí me interesa es que ustedes lo puedan explicar con sus propias palabras, ¿verdad? Que de eso se trata, ¿verdad? Recuérdense que como abogados, pues nosotros hay infinidad de leyes, pero nosotros tenemos la noción o la interpretación que le damos a cada artículo adecuado a nuestro caso que estamos conociendo, que presentamos. Ahora bien, ¿cuáles son el objeto de la política criminal? En esto yo creo que ustedes le pongan atención, porque en base a esto quiero que ustedes me hagan su propuesta, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos el objeto de la política criminal? Tenemos que pretende enfrentar la criminalidad y violencia bajo el paradigma de la seguridad ciudadana. Básicamente la política criminal, ¿qué es lo que pretende, verdad? Abordar esa criminalidad y esa violencia que vemos día a día. Por ejemplo, yo les pregunto a ¿ustedes consideran que actualmente, digamos, se han incrementado algún fenómeno criminal en particular actualmente? Que ustedes digan, bueno, esto está siendo más frecuente. Adelante, alguien. Sí, licenciado, pues hemos visto que pues, los asesinatos de distintas índoles, ya sea por robo, por temas de narcomenudeo, por diferentes motivos, pues los asesinatos obviamente han incrementado en lo que es el país. Ok, ¿alguien más?
Lo que son las extorsiones, licenciado, están en aumento. Ok, ¿alguien más? Sí, otro flagelo que se está dando, licenciado, es la estafa a través de los medios electrónicos y que se ha proliferado grandemente el hackeo de los WhatsApp y la solicitud de dinero a través del uso de una supuesta amistad. Ok, solo pregunto, ¿sí miran la presentación? Sí, licenciado, se logra ver la presentación. Ok, va. ¿Alguien más? Sí, vamos a continuar para lograr abarcar, para que ustedes tengan sustento para hacer su trabajo. Lick pudiera ser también el secuestro pudiera ser de menores y de mujeres. Okay. ¿Alguien más? Y vamos a continuar. Como comentaba el compañero Lick, puede ser también el robo de identidad a través de los medios electrónicos. Ya ve que hoy en día pues nos roban la identidad. Ok. ¿Alguien más? ¿El último? Buenas noches, licenciado. Con respecto al tema de vida, se ha estado dando últimamente pues mucho respecto a las bandas criminales, que era lo que usted indicaba el día de ayer, que pues también trasciende del delito de extorsión y últimamente también ha incrementado el asesinato en cuanto a mujeres, que son a las que toman los delincuentes que están dentro de una cárcel y pues a las mujeres últimamente pues las ven como un tipo de objeto para llevar y traer la droga. Entonces, pues al final, si hay un fallo dentro de ellas, es dentro de las clicas, como todo depende de ciertas ramas. Entonces, a raíz de todo eso es que se han estado dando varios tipos de muertes, si se trata en ese tema. También con lo que se explicaba del hackeo de información, también lavado de dinero, entre otros. Ok, bueno, entonces como les decía, de ahí la importancia de por qué cuando se elabora una política criminal por parte del Estado se le da la intervención a distintos sectores de la sociedad. ¿Esto para qué? Porque nosotros como ciudadanos sabemos qué es lo que sucede alrededor de nosotros. Entonces, el objeto de la política criminal va encaminado a eso, precisamente. Vemos qué fenómeno criminal se ha incrementado o ha mutado y es ahí donde el Estado tiene que implementar los mecanismos para tratar de reducir en ese sentido que este fenómeno siga en aumento o vaya proliferando día a día. También, digamos, otro objeto de la política criminal es que está orientada a atender las particulares de las poblaciones vulnerables, con perspectiva de género, pertinencia cultural y lingüística. Y en este sentido, ¿qué, verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Todos hemos escuchado de la comunidad LGBTIQ+, o sea, qué políticas ha implementado el Estado para que efectivamente, digamos, los que forman parte de esta comunidad tengan acceso a la justicia o cómo protegerlos, tal vez de algún fenómeno criminal que les está afectando. También tiene un enfoque victimológico y consideración particular del derecho indígena, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que por eso se toma también en consideración la opinión de los pueblos indígenas. ¿En qué sentido? En que se respete, digamos, los juicios que ellos en un dado momento emiten o juzgan a las personas que pertenecen a su comunidad. También constituye un insumo de primer orden para fortalecer la acción del Estado a favor del bien común, la vida, el desarrollo humano, la paz y el fortalecimiento del Estado de Derecho. A ver, dos personas que me puedan indicar que siempre escuchamos esta frase, ¿verdad? Un Estado de Derecho. Alguien que me diga qué es un Estado de Derecho. Que la ley sea aplicada a todos por igual. Ok, ¿alguien más? Que las garantías se cumplen. Nada de los Ok, va. Sí, miren, cuando hablamos de un Estado de Derecho siempre escuchamos nosotros esta frase, ¿verdad? Y no me dejarán mentir que todos la escuchamos frecuentemente. Un Estado de Derecho, ¿qué se refiere? A que efectivamente, digamos,
se cumplan todas las leyes que rigen un país, que haya un efectivo cumplimiento de las leyes, es decir, una armonía social, ¿verdad? Ustedes, a criterio de ustedes, consideran que Guatemala efectivamente cumple, o sí le podríamos decir que es un Estado de Derecho. No. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? No, porque vemos casos donde realmente la ley no es aplicable y por igual. O sea, la ley no es aplicable a todos los ciudadanos por igual, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, licenciado, pensaría que Guatemala es un Estado de Derecho fallido o incompleto, ya que sí utilizamos las normas y como estudiantes de Derecho las estudiamos y las concordamos, pero no termina de ser aplicada para todos por igual. Ya. Fíjense que usted me dijo algo que me llama la atención. Un Estado fallido. Guatemala no puede ser considerado un Estado fallido. Para que un Estado sea considerado fallido, doctrinariamente tiene que pasar por 12 pasos. Y entre esos 12 pasos es que, digamos, la economía esté en declive. Si ustedes ven, pues la economía de nuestro país no está, si bien es cierto, hay dinero, lo que sucede es que hay una mala administración de los recursos, pero, digamos, no podemos considerarnos como un Estado fallido. Digamos, etimológicamente o de acuerdo a los estudios que se han realizado, quien está en vías de considerarse un Estado fallido, tenemos a Nicaragua y a Venezuela. Esos dos países van en ruta o en pro de convertirse en estados fallidos, pero nosotros como país no podemos ser catalogados como un estado fallido. Si quieren me recuerdan para el lunes que les deje que son los 12, cuáles son los 12 pasos por los que un estado debe pasar para que sea considerado como un estado fallido. Continuemos. Se promueve la cultura de legalidad que obliga el respeto irrestricto del marco normativo nacional e internacional vigente. Aquí volvemos a regresar, ¿verdad? Que no obstante que el Estado va a promover una política criminal, siempre debe ser bajo el respeto de los tratados y convenios internacionales de los que nuestro país pues está adscrito. ¿Ustedes han escuchado acerca de las reglas de Bangkok? ¿Alguien? ¿No han escuchado ustedes de las 100 reglas de Bangkok? Nadie. Bueno. ¿O alguien tiene idea de qué hablan las reglas de Bangkok? ¿No? Bueno. Miren, pues, las reglas de Bangkok, ¿a qué se refieren? Miren, las reglas de Bangkok van encaminadas. Sí, la lista, o que me hablen más o menos qué abarcan. Alguien que sepa. Ahí pusieron la lista, pero alguien que tenga idea o que haya escuchado a qué se refieren o sobre en qué van encaminadas. No, yo creo miren, que sí, van encaminadas en buscar como las condiciones, mejorar las condiciones de la libertad, ¿no? O sea, de los seres humanos. Sí, van más o menos, pero digamos las reglas de Bangkok van encaminadas exclusivamente a las mujeres privadas de libertad, exclusivamente para mujeres y personas menores de edad, tanto hombres como mujeres, pero digamos que van enmarcadas sobre ciertos aspectos, por ejemplo, sobre el respeto de sus derechos, el respeto de sus derechos cuando están privados de libertad, derecho a visita, alimentación, salud, por ejemplo, registro, su higiene, básicamente van enmarcados sobre eso. Entonces, digamos, la política criminal también va sobre esos aspectos, sobre esos puntos, ¿verdad? El respeto a esos tratados y convenios internacionales de los cuales son parte. Y ustedes ven el siguiente punto, yo le puse con negrillas, prioriza la prevención del delito. Digamos que ese es el objetivo fundamental de una política criminal, la prevención del delito. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué institución considera que es la encargada de prevenir el delito en nuestro país? La Policía Nacional Civil. Muy bien, efectivamente, es la Policía Nacional Civil la encargada de prevenir el delito. ¿Ustedes creen, a criterio de ustedes, que efectivamente existe una adecuada
o un adecuado funcionamiento en cuanto a la prevención del delito. Hay algunas falencias. Por ejemplo, usted me dice de falencias. Dígame una falencia que usted observe. Tal vez poca capacitación a los elementos. Sí, pero creo que sí, muy bien, estamos bien, estoy de acuerdo con usted, pero les voy a indicar algo. La principal falencia para que no exista una efectiva prevención del delito es que ustedes saben cuántos policías hay para que cuiden para que nos cuiden a nosotros como habitantes de Guatemala. ¿Cuántos policías les corresponde brindar seguridad? Pero en números, me contestan muy pocos, pero digamos exactamente. Yo recuerdo que hay un policía por cada 10,000 habitantes. Sí, efectivamente hay un policía por cada 10,000 habitantes, imagínense. Entonces, lamentablemente no existe una política de prevención y el principal obstáculo es porque no existen suficientes elementos para que guarden o nos presten seguridad a nosotros como ciudadanos. ¿Qué objeto también es de la política criminal? Establece una investigación científica, articulada, estratégica y efectiva de los hechos que más impacto y regularidad social presentan. Adelante, compañero. Sí, buenas noches, licenciado. Yo creo que tal vez la falencia de una política criminal es que realmente no está institucionalizada. Un ejemplo, que no se pueda, un ejemplo, que no haya un reglamento directo, un acuerdo ministerial, por ahí podríamos empezar para que se articulen todas las instituciones. Un ejemplo, prevención del delito, las oficinas de atención a víctimas, las oficinas de investigación tanto de la policía como el MP. Digo yo, no sé si estaré mal, usted me indicará, maestro. Gracias. Sí, bueno, básicamente, no obstante que no, sí hay como tal una política criminal. De hecho, ya la política criminal, o digamos la presentación de la política criminal, si no mal recuerdo, pero yo se lo voy a confirmar el lunes, creo que está vigente del año 2000, si no estoy mal, 2015, 2016 al 2025. Esto ya se planteó, digamos, esa política criminal que está vigente ahorita en nuestro país, pero se los voy a confirmar el día lunes. Ahora bien, digamos, en cuanto a la falencia de si los cuerpos que deben o las instituciones que deben de realizar las investigaciones efectivas, creo que mucho depende también digamos, de la capacitación que tengan las personas o los colaboradores de las distintas instituciones. Ahora bien, otro objeto es la creación de estrategias articuladas que permitan a las instituciones del sector justicia y seguridad ciudadana el abordaje de los principales hechos de violencia y criminalidad que ocurren en el país. ¿Ustedes consideran que, digamos, las distintas instituciones que conforman el sector justicia sí tienen, digamos, el material y las estrategias necesarias para hacerle frente a los distintos hechos de violencia que se dan en nuestro país? Yo considero que no, licenciado, ya que vemos otros países más desarrollados que contienen, como tal vez la capacidad o más experiencia o más conocimiento a la hora de actuar en frente de estos tipos criminales, ¿verdad? Mientras que en nuestro país, lamentablemente, pues no hay mucha preparación, en opinión personal. Okay. ¿Verdad? Ok, ¿alguien más? Licenciado, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Sí, buenas noches, compañeros. Me surge la duda a mí, digamos que en el aspecto de la política criminal como tal, digamos, debe ser formulada por el gobierno entrante, el gobierno que está de turno, o realmente la política de criminal debe ser estructurada, digamos, por el Estado mismo. O sea, debe ser una como visión de Estado hacia dónde queremos llevar la seguridad de nuestros ciudadanos. De hecho, como le comentaba, si no mal recuerdo, del lunes se los confirmo, creo que el plan de política criminal que implementó el Estado de Guatemala abarca hasta el 2025, es decir, que el nuevo gobierno
en conjunto con las distintas instituciones a que hice referencia, tiene que presentar otra política o otro plan de política criminal, ¿verdad? Digamos, también el Ministerio Público presenta su proyecto de política criminal, propiamente que es aplicado a la institución, ¿verdad? De cómo va a encaminar o cómo va a combatir los distintos delitos o hechos criminales. Adelante, ¿alguien más? Licenciado, perdone, fíjese que yo considero que el problema de la aplicación de las políticas criminales, sea cual sea la que se plantee, es que se comienza con el error de no entender qué es un plan. Y la verdad es que un plan tiene que abordar todas las situaciones que están involucradas. Por ejemplo, el aspecto financiero, el aspecto material, humano y competente, el espacio físico. Hay varias situaciones que muchas veces la planificación en la lectura es muy bonita y se considera como que fuera una solución milagrosa. Sin embargo, el hecho de que no se consideren la capacidad instalada para poder ejecutar ese plan hace que estos planes fracasen. Y por otro lado, que la gran mayoría de instituciones hoy día tienen instalado, por ejemplo, un equipo multidisciplinario que se supone que trabaja en pro de la reinserción de la persona que ha delinquido hacia la sociedad. Sin embargo, esto no se da porque muchas veces estos puestos son ocupados por personas que no tienen la competencia específica para poder trabajar en ello, ni la especialización, y no digamos un roce con otros países, como mencionaba el compañero, más avanzados que ayuden a que esto se desarrolle de una manera efectiva. Ok. ¿Alguien más? Podría ser también la falta de presupuesto idóneos para lograr cumplir con esas políticas criminales, licenciado. Ok, miren, creo que sus opiniones son muy válidas, ¿sí saben? Creo que por lo que ustedes, digamos, o sus opiniones, creo que sus propuestas del trabajo que van a elaborar van a ser muy buenas. Y bueno, solo como un paréntesis, ¿verdad? Y se recuerdan que la asistencia va a estar habilitada por 30 minutos, ¿verdad? Para los que no lo han hecho aún. Digamos, en relación a ello, pues yo creo, en relación al presupuesto, si ustedes se dan cuenta y se analizan, digamos, los presupuestos, muchas veces van, o digamos la mayoría, quizás el 80, 90, 75% de los presupuestos de las distintas instituciones va encaminado únicamente al pago de sueldos. Entonces, a veces vemos falencias, ¿verdad? Muchas veces también sucede de que las instituciones hacen las distintas licitaciones para adquisición de equipo, pero sucede algo y se caen. Y así es como vamos retrasándonos, ¿verdad? En cuanto a ello. Y digamos como un último objeto de la política criminal, lo que dábamos al inicio, ¿verdad? Que protege los bienes jurídicos tutelados, que el Estado tiene la obligación de proteger tanto de las posibilidades efectivas de la tutela como de la prevención. Entonces, lo que ustedes bien decían, ¿verdad? Vemos ustedes mejor que nadie, ¿verdad? Los que ya cursaron todos las materias de derecho penal y procesal, derecho penal principalmente, ¿verdad? Vemos el Código Penal pues está dividido por los distintos bienes jurídicos que protege, ¿verdad? Es decir, el objeto de la política criminal es que efectivamente esos bienes jurídicos tutelados sean protegidos, ¿verdad? Es decir, que exista tanto una prevención como una tutela efectiva, ¿verdad? Alguien que me pueda decir, ustedes me imagino que han escuchado el término de una tutela judicial efectiva. ¿Alguien me puede decir qué entienden por eso? ¿Quién ha escuchado el término de tutela judicial? Nadie. Nadie. O alguien que tenga una idea a qué se refiere la tutela judicial efectiva. Licenciada, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Yo considero que es el derecho que cada uno de los ciudadanos tenemos de hacer valer pues nuestras garantías constitucionales, ¿verdad? Efectivamente, la tutela judicial efectiva se refiere a
que todas las partes dentro de un proceso tienen los mismos derechos. Es decir, en un proceso penal, el agraviado tiene derecho a, digamos, obtener una reparación digna al concluir el proceso, y el sindicado tiene derecho a conocer todos los medios de prueba que existen o que sustentan la persecución penal que se ha iniciado en contra de él. Eso es una tutela judicial efectiva, ¿verdad? Que vemos que eso es un principio de nuestro proceso penal, ¿verdad? La tutela judicial efectiva, en términos generales, como lo indicaba la compañera, es hacer valer nuestros derechos por igualdad para todos los sujetos procesales en un proceso. Ahora bien, bueno, entonces vemos, ¿verdad? Les hice como un pequeño resumen, ¿verdad? Recapitulando, pues, la política criminal, que es aquellas estrategias que el Estado va a implementar. ¿Para qué? Para atacar los fenómenos criminales que se van incrementando cierto tiempo dentro de la sociedad. Es por ello que la elaboración de una política criminal no es algo exclusivo, digamos, de las instituciones del Estado, sino que se invita a diversos sectores para que ellos también fomenten su opinión para la elaboración de la misma, ¿verdad? Entonces vemos que la política criminal es un proceso en el que participan, digamos, todo el país, ¿verdad? Siempre a cargo del Estado, pero con la participación de diversos sectores que conforman el país. Ahora bien, no sé si alguien tiene alguna duda, y ya vamos a pasar a explicar ahorita, ya que ya platicamos sobre el tema, qué es lo que necesito que hagan ustedes en el trabajo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, va. Ahora sí, pasemos a otra pregunta. ¿Entendieron qué es lo que yo quiero que ustedes hagan en el trabajo? ¿O alguien que aún no tenga alguna duda qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí entendieron todos? Va. Entonces miren, pues. A ver, el compañero que acaba de indicar, vamos a recapitular, pues. Miren, pues, hoy les hablé de relación a lo que es la política criminal. Bueno, lo que yo quiero es que si ustedes ya tienen claro qué es la política criminal y cuál es el objeto de la política criminal, partamos de ahí. ¿Ya tienen claro? Sí, lograron ustedes, digamos, sí me di a explicar qué es lo que es la política criminal y cuál es el objeto de esta. Que me respondan unos 2 personas y yo con eso ya entenderé. ¿Sí? ¿Alguien más? Va. Entonces ya tenemos claro qué es la política criminal y cuál es el objeto de la misma, qué es lo que yo necesito. Ya teniendo ustedes una idea de qué es esto, necesito como una propuesta, digamos como que ustedes pertenecieran a un sector. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes harían para que el Estado lo considere para implementarlo, verdad? De 3 páginas, letra Arial 12, 1.5 de espacio. Como le repito, la fecha máxima de entrega va a ser para el domingo 15 a las 23:59 horas, pero les quería comentar, ¿verdad? Como el examen, pues la facultad lo estableció con un punteo de 50 puntos, entonces dentro de su examen parcial, ¿verdad? Ya se va a incluir un tema que usted les va a colocar, haga un resumen del ensayo que usted elaboró. Entonces, no necesito que lo transcriban todo, solo que me anoten 2 ideas básicas. Entonces, digamos, eso forma parte del examen, pero digamos su puntuación, la respuesta que pongan va a ser en base al ensayo que ustedes me presenten o el trabajo que ustedes elaboren, pero para que vaya acorde a que abarque los 50 puntos, que es la denominación del primer parcial, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda con el trabajo o estamos todos claros. Adelante. Sí, perdone, este trabajo hay que entregárselo en algún correo o lo va a habilitar en Classroom. No, en Classroom lo vamos a habilitar. Ahí van a estar todas las instrucciones nuevamente, ¿verdad? Inclusive ahí Classroom pues establece la fecha máxima de entrega, ¿verdad? Entonces, miren, como les comentaba, ¿verdad? Como se los dije ayer, ¿verdad? La intención es que las clases, pues a mí me gusta darlas de esta manera, principalmente porque no me gusta, sí, el trabajo lo tienen que hacer a computadora, yo sí tengo programa de plagio, ¿oyeron?
para que no se les vaya a ocurrir solo copiar y pegar, porque yo sí tengo programa y sí le voy a pasar el programa. Y sí les anticipo, ¿verdad? Porque yo lo que necesito es que ustedes, digamos, me presenten una propuesta formal, ¿verdad? Yo sí tengo programa antiplagio, les comento, por si a veces como estudiantes tuvimos la mala costumbre, ¿verdad? Yo también lo hice en su momento, de solo copiar y pegar, ¿verdad? Lo que encontramos en internet, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, yo les estoy dando el día de hoy para que tengan suficiente tiempo para elaborarlo, ¿verdad? Sí los leo, créanme que sí los leo, sí leo los trabajos, sí los leo. Solo una carátula sencilla necesito, solo que le coloquen su nombre, el curso, como ustedes la hacen, ¿verdad? Así sencillita. Pero la carátula no forma parte de las 3 páginas, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Para que, digamos, no vayan a creer que la carátula ya forma una página y ya solo 2, solo de un lado, no necesitan verso y reverso, solo de un lado. Ustedes hagan su propuesta. Sí leo los trabajos, recuérdense, como abogados, nos toca que leer, ¿verdad? Como siempre dicen, ustedes lo han escuchado, un abogado que no lee deja de ser abogado día a día, ¿verdad? Entonces, sí me tomo la molestia de leer los trabajos, ¿verdad? Entonces, por eso se los estoy dejando con bastante anticipación para que ustedes lo vayan trabajando. Tampoco con esto quiero decir que va a ser imposible, ¿no? O sea, todos tenemos la capacidad, ¿verdad?, de proponer algo, ¿verdad? Como les decía, la idea es que las cosas sean, lo estoy tratando de hacer de la forma más sencilla posible, porque lo que a mí me interesa es enriquecer el conocimiento de ustedes, ¿verdad? Y si alguna vez ustedes me dicen, mire, Eli, yo no le entiendo, si lo puede explicar de otra forma, pues así lo vamos a hacer. Por eso la idea es de que se entienda, ¿verdad? De que comprendan lo que yo les estoy tratando de transmitir. Pero como les decía, como ustedes ven, pues la política criminal pues es algo muy importante, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, en base a lo que ya les platiqué, ¿consideran que la política criminal que implementa el Estado se adecua a los fenómenos criminales que se suscitan hoy en día? Yo en lo personal considero que no, licenciado, y creo que el problema que nosotros tenemos es que, digamos, estas políticas criminales que se aplican ya para, como usted lo mencionaba en una parte de estas, ¿verdad? Se identifica el crimen que está en auge o que está despuntando y trata de reducirse. Pero también considero, a través de algunos estudios que se han realizado, que es oportuno el hecho de que el Estado aprenda a identificar las inteligencias múltiples del humano y que desde un principio pueda identificar esa causalidad para que estas políticas criminales tengan un efecto o un resultado que sea muy eficiente. Ok, ahora vamos con otra pregunta. Miren, pues, ¿ustedes se han dado cuenta que, digamos, el delito de extorsión si queremos verlo así, junto al delito de violencia contra la mujer, son los 2 delitos que se pelean por ahí en primer lugar? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O alguien difiere o considera que hay otro delito que actualmente, digamos, va a la vanguardia? Creo que me responda una persona, nada más. Yo solo necesito que alguien me diga si difiere o está de acuerdo conmigo. Sí. Yo estoy de acuerdo, Lisa. Okay, de acuerdo. Entonces, vámonos entonces al delito de extorsión. ¿Sabían ustedes que digamos, el delito de extorsión se origina en un 80%? Las llamadas provienen de los centros de privación de libertad. ¿Ustedes sabían eso? ¿O tenían conocimiento de esto? Sí, licenciado. Sí. Ok, entonces yo les pregunto a ustedes, si nosotros como Estado tenemos identificado que el 80% de las llamadas para exigir extorsión provienen de los centros de privación de libertad, yo les pregunto a ustedes, ¿no sabemos que hay bloqueadores de señal en los distintos centros? Sí, lo sé. Sí, creo que el problema medular para que esta política criminal que en papeles sería muy funcional es la corrupción, porque no lo ponemos en práctica. Exactamente, les voy a decir algo. Miren, pues, yo he participado en requisas
Y cuando yo voy cerca de los centros de privación de libertad, mi teléfono deja de tener señal. Y si uno prueba específicamente en los sectores donde hay pandilleros, ahí hay señal. Y como bien lo decía Kimberly, el foco principal es la corrupción. Porque ¿cómo obtienen, digamos, los privados de libertad un teléfono o una tarjeta SIM? A través de los empleados del sistema penitenciario que pues se corrompen a través de los sobornos o de los pagos, ¿verdad? Entonces, digamos, la corrupción es un foco muy importante. ¿Para qué? Para que la política criminal funcione, ¿verdad? Porque como ustedes decían, en papel todo es bonito. Por eso yo sé que ustedes van a presentar un buen proyecto. En papel es bonito. La dificultad es aplicarlo. ¿Consideran ustedes que, digamos, hablemos del sistema penitenciario? ¿Saben ustedes cuánto gana un guardia del sistema penitenciario? ¿Alguien sabe? Creo que es un poco más de lo mismo. Sí, así es. Imagínense, sí. Imagínense, ellos ganan esa cantidad de dinero. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que si ellos, los sueldos que ellos percibieran fueran acordes a sus necesidades, creen ustedes que la corrupción sería, o digamos, se les facilitaría a los privados de libertad tener acceso a un teléfono, a una tarjeta SIM? Sería más No, difícil. licenciado, porque serían empleados más conscientes de lo que hacen y con menos necesidad, porque el problema de la corrupción es la necesidad de las personas y de eso se aprovecha. Así es. Entonces, imagínense, por eso yo les decía, a veces la mayoría de presupuesto de las instituciones va enfocada al pago de salarios y poco a la inversión, ¿verdad? El problema que vemos aquí es que, digamos, los altos índices de corrupción son los que dificultan a que una política criminal pues sea efectiva en un estado como el nuestro, ¿verdad? Adelante, compañero. Licenciado, bueno, parte de esa inversión también sería poder capacitar a esta gente, ¿verdad? Porque regularmente pues cumplen con algunos requisitos para estar en el puesto, más sin embargo no se capacitan para lo que pues conlleva el puesto a lo largo de pues los años y la experiencia que puedan tener, ¿verdad? Con los privados de libertad. Sí. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuáles son las... Adelante, perdón. Licenciado, buenas noches. Disculpe la pregunta. Entonces, recapitulando con lo del trabajo, el trabajo sería que hay que desarrollar en 3 páginas qué es la política criminal y cuál es el objeto de la misma. No, el objeto del trabajo va encaminado a que ustedes hagan una propuesta de política criminal. Es decir, como que ustedes estuvieran haciendo una propuesta, como algún sector de la sociedad. Como una propuesta de ley. No, como decirlo así o digamos, sí, digamos, por ejemplo, usted va a decir, bueno, yo voy a hacer una propuesta de política criminal porque veo como usted fue uno de los que dijo que la muerte de las personas se estaba incrementando, ¿verdad? Los homicidios, asesinatos, ¿verdad? Entonces, usted va a hacer, digamos, por ejemplo, usted va a tomar ese y va a hacer una propuesta de política criminal para cómo abordar ese tipo de delito o ese fenómeno criminal. Ok. Bueno, entonces yo les comentaba, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? La política criminal va enfocada a eso, principalmente, atacar los distintos fenómenos criminales, pero siempre tomando en consideración la opinión de los distintos sectores que conforman nuestra sociedad, ¿verdad? No es algo exclusivo del Estado, algo que es un monopolio del Estado,
sino que da participación a los distintos sectores. Adelante. Licenciado Perrone, fíjese que al respecto de la pregunta que usted hacía, hace no mucho tiempo, hace un par de semanas, se conoció de un grupo de policías que fueron capturados porque estaban facilitando el trasiego de personas dentro de nuestro país con destino a otros países. También se conoció de algunos agentes de la Policía Nacional Civil, quienes son los encargados, ¿verdad?, de la prevención del delito, como miembros o parte de algunas bandas o quienes facilitaban el hecho de que ellos pudieran operar con total impunidad. Y por otro lado, pues también usted hablaba respecto al salario. Yo sí comparto que si las personas estuvieran mejor pagadas, se correría menos riesgo, pero el problema es que yo creo que esto no se limita solo al pago de un salario, sino que tiene que tomarse en cuenta o tiene que abordarse un sistema de control que permita saber y conocer cuáles son los aspectos sociales de la persona, cuáles son los aspectos económicos, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus valores morales, para que de esta manera, a través de la capacitación que mencionaban los compañeros y a través de un sistema de control, porque en otros países, digamos, a las distintas fuerzas policiales, les hacen un examen a cada cierto tiempo con polígrafo y con un montón de situaciones para saber cuáles son las actitudes de ellos. Entonces, si se acompañara esta situación con el control de la actividad de las personas, yo creo que podría mejorar bastante. Okay. Sí, creo que es muy válida su opinión. También tenemos que considerar, digamos, otros aspectos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que influye también el hecho de que, digamos, muchas personas no tienen acceso a la educación? ¿Creen ustedes que esto afecta? Adelante. Definitivamente no solo es el acceso a la educación y el nivel económico, sino también yo creo que tendríamos que tener un control en todo aspecto, porque por ejemplo estábamos hablando del sistema penitenciario y yo recordaba que hace poco vimos en las noticias, y no es ajeno a que hay un sistema de viviendas en el centro penitenciario. Empecemos con que un policía no va a entrar un camión de arena, un camión de piedrín, viven con mejores comodidades que muchos guatemaltecos que trabajamos todos los días. Entonces la corrupción no solo es porque no tengan un buen salario, sino porque tal vez no tenemos a las personas idóneas en los puestos idóneos. Sí, y usted toca un punto muy importante. Y ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ingresaron ese material para construir esos apartamentos? ¿Quién los trabajó? ¿Existía o no existía autorización? ¿Por dónde ingresó el material? Entonces, creo que si todos lo vemos, es como una cadenita, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como ciudadanos, verdad? Ahí sí que luchar día a día por tratar de mejorar el país, ¿verdad? Y ustedes como futuros profesionales, les corresponde hilvanar, ¿verdad? Cambiar las condiciones, ¿verdad? Fíjense que siempre la idea es, por ejemplo, o muchas personas tienen la mentalidad, ¿no? Por ejemplo, que ser abogado implica que me voy a volver millonario. Y muchos tienen esa mentalidad. Creo que el ser abogado es una profesión muy bendita, en el sentido de que nosotros podemos ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, digamos, ustedes como futuros profesionales, ¿qué les insto yo? Que siempre, digamos, actúen acorde apegados a la ley, ¿verdad? Y es lo que es muy importante, en un futuro que ustedes ocupen algún puesto, algún cargo público, que lo desempeñen de la mejor manera posible, ¿verdad? Ya de nosotros depende como sociedad cambiar, digamos, el cambiar, digamos, la manera en que nuestra sociedad se va encaminando día a día. Porque todos podríamos decir, aparte, podríamos decir, o como se implementó en cierto tiempo, poner cámaras en distintos lugares. ¿Creen ustedes que eso redujo los índices de criminalidad en el país? Por supuesto que no.
Entonces, creo que va más allá, va más allá del fondo, digamos, de capacitaciones, va más allá del fondo de que mejoremos los salarios, va más allá de todas esas cuestiones. Creo que va más enfocado a los valores y principios que tienen las personas. Creo que eso es la base primordial de una persona. Tiene buenos valores y buenos principios. Creo que eso va a ayudar a mejorar mucho nuestra sociedad y también las personas que ocupan los puestos, ¿verdad? Porque nosotros vemos, ¿verdad? O sea, digamos, hay funcionarios que obtienen un salario muy elevado y hay personas que con el salario mínimo tienen que subsistir ellos y a veces con 2 o 3 hijos, ¿verdad? Entonces, considero que depende mucho de la persona, ¿verdad? Más allá de que hay corrupción, pero depende mucho de la persona que ocupa el puesto. O sea, si nosotros ocupamos un puesto en X o Y institución, debemos de hacerlo de la mejor manera. Adelante, Manuel. Sí, solo para comentar con respecto a lo que estaba diciendo, licenciado, que hay funcionarios que ganan bastante bien y aún así se corrompen fácilmente, pues es por la falta de valores. Entonces a veces no solo es que tengan que ganar un buen salario, sino de tener buenos valores para poder ejercer un puesto. Sí, así es, así miren, rapidito, porque ya no les voy a robar mucho tiempo, que vamos a concluir la hora de clases. Yo que trabajo en la Fiscalía de Extorsiones, yo les puedo decir que he tenido la oportunidad de interactuar con integrantes y líderes de las pandillas. Y digamos, las personas que forman parte de estas pandillas, ellos consideran a la pandilla como su familia. Ellos ven a, digamos, por eso ustedes no sé si ustedes muchas veces escuchan el término homie, ¿verdad? ¿Ustedes lo han escuchado? Sí, licenciado. Ah, bueno, va. Este término ellos lo utilizan porque, homie, como decir hermano. Ellos siempre se tratan de homie, mi homie. O sea, ven a la pandilla como familia. Ustedes saben que las pandillas actualmente están utilizando niños de 13, 14, 15 años, de 12 años como sicarios. Esa es la realidad de nuestro país. Y lo hacen precisamente porque un niño menor, un niño de 12 años es inimputable. Pero esa es la realidad. O sea, y para ir escalando dentro de la pandilla, por ejemplo, alguien que está iniciando una pandilla, para ir escalando tiene que cometer cierta cantidad de asesinatos. Pero ya no les voy a robar más su tiempo. La verdad que este tema es muy amplio. Si ustedes algún día quieren hablar de pandillas, con mucho gusto lo podemos coordinar en una reunión y yo les puedo ampliar un poquito más para que ustedes tengan conocimiento. Pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo para concluir el curso, así ya los dejo que descansen, ¿verdad? ¿Nadie? Bueno, entonces yo les... adelante. Gracias, licenciado. ¿Cómo se llama? Sería muy interesante, igual, tal vez de alguna manera poder coordinar un sábado que usted pueda tener tiempo y pues nos pudiera ampliar mucho más ese tema, porque bastante interesante. Lastimosamente la hora se hace demasiado corta y pues gracias por todos los datos y la información y pues muy, muy interesante el curso. Ok, entonces, pues ustedes me dicen, con mucho gusto lo coordinamos la reunión, ¿verdad? Pero entonces yo pues les agradezco por su atención. Ya en un momento vamos a colocar las instrucciones en Classroom, si no hoy, el día de mañana. Descansen, ¿verdad? Y pues feliz descanso y gracias por su atención. No sé si Jorge quiere decir algo antes de que concluyamos con la clase del día de hoy. No, pues nada más desearles feliz noche y si usted desea, licenciado, yo les puedo poner en Classroom o en WhatsApp las instrucciones para que ellos empiecen de una vez con el trabajo. Y éxitos, jóvenes. Primero Dios les va bien en sus primeros parciales, que yo sé que así será. Solamente. Bueno, ok, bueno, entonces que descansen. Feliz noche hoy. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias.
Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.